Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Díaz Sabrina, su profesora de prácticas de lenguaje, y estoy haciendo este video eh, porque hay varios chicos que me dijeron que tienen dificultades para completar este trabajo del primer trimestre, ¿sí? Para poder hacer este trabajo, sí o sí, tienen que tener en claro la diferencia entre un cuento y una novela. Revisen en la carpeta del año pasado las características de un cuento y bueno, acá les da algunos datos de la novela, ¿ven? En este recuadro dice la novela, su género de la narrativa, junto al cuento y la crónica, consiste en una narración, ¿sí? Voy a hacer algunas aclaraciones. La novela, obviamente, es mucho más compleja, abundante, ¿sí? Puede tener historias dentro, ¿sí? Por ejemplo, el personaje puede contar su historia, pero a su vez presenta a otros compañeros que acompañan la historia y a su vez esos compañeros pueden contar su propia historia, ¿sí? Por eso se dice que tiene relatos secundarios, ven que dice acá, ¿bien? Bueno, el primer punto de esta actividad les pide que ustedes completen este cuadro donde está el cuento y la novela, ¿sí? Obviamente la novela, como dice en el recuadro anterior, la novela es mucho más extensa, ¿sí? ¿Qué quiere decir extensa? ¿Cuál es más larga y cuál es más corta? ¿Cuál es más corto? ¿El cuento o la novela? ¿Bien? Después, ¿cuántos personajes? ¿Quién tiene más personajes? ¿El cuento o la novela? Y ahí van a completar. ¿Y cuál se divide en capítulos? ¿Un cuento o una novela? Bien, ahí van a completar eso en base a eso. Bien, en el punto 2 dice, en cuanto a cada uno de los textos leídos, para eso van a tener que leer los cuentos que yo les mandé en un adjunto anterior, La Soga y Las Visitas, que es corresponde a unos capítulos de una novela. Bien, van a leer ambos textos que dice los dejé y van a poder completar, ¿sí? Les dice, ¿cuántas historias internas podés señalar en cada caso? O sea, dentro de la misma historia, si hay historias internas. Puede ser, no sé, un hombre cuenta la historia de su vida y de repente una noche se va a dormir y relata el cuento. Ahí es una historia. Por un lado tenemos la historia del hombre que cuenta su vida y por otro lado la historia de lo que está soñando. ¿Bien? Eso es una historia interna. Van a explicar brevemente las historias internas que haya dentro del texto. Para el punto número 3 dice, dar 3 ejemplos de cuento y de novela. Ahí tienen que dar 3 ejemplos de cuentos y novelas que hayan leído ustedes. Puede ser, por ejemplo, de cuento, El almohadón de plumas. De novela, no sé, El fantasma de Canterville. ¿Se entiende? Bien, cada uno pone ejemplos de los cuentos y novelas que haya leído entonces. Dice el punto número 4, acá. Dice, ¿en cuál de los dos relatos hay retrocesos en la historia? ¿Qué quiere decir retrocesos? Por ejemplo, yo estoy contando sí porque hoy comí arroz, hice tal cosa, y después digo, ¿se acuerdan de cuando aquella vez que comimos arroz y hicimos tal cosa? Eso es retroceder. Contar algo, o sea, estar hablando en presente, pero después tener un recuerdo y relatarlo, ¿sí? Eso quiere decir con retrocesos. Tienen que buscar ejemplos en el texto de estos, en el cuento La Soga o en los capítulos de la visita. En el punto número 5 dice, ¿qué diferencia podés señalar entre los personajes principales del cuento y de la novela? Van a ver el personaje que está en La Soga, que es un nene, y el personaje que está en el de las visitas. Tienen que compararlos, ¿sí? Describen cómo son y qué características tienen. En el punto número 6 les pide que del relato saquen estos tipos de palabras. ¿Bien? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a buscar sustantivos propios. Acuérdense que los sustantivos propios son los nombres de personas. O sea que van a tener que buscar los nombres de los personajes o pueden ser si nombra el nombre de algún país, alguna provincia. ¿Bien? Por otro lado, les pide sustantivos comunes. Acuérdense que los sustantivos comunes no solamente eran las cosas que podemos ver y tocar. Los sustantivos comunes son aquellas palabras que sirven para dar nombre a todo lo que existe. Entonces tienen que buscar ahí y completar los casilleros. Por otro lado, les pide que también completen con adjetivos. Acuérdense que los adjetivos son las características
de los objetos. Por ejemplo, yo digo perro, si yo digo lindo, feo, gordo, alto, los colores, rojo, verde, amarillo también son adjetivos, los números también son adjetivos, pueden completar ahí. Y por otro lado les pide verbos conjugados, o sea que cuando habla de conjugados se refiere a verbos que estén en un tiempo, en presente, pasado, futuro. Si yo digo amar, ese verbo no está conjugado. Pero si yo digo amaba, amaba, está sí conjugado, está en pasado. Bien, usted tiene que buscar verbos que estén conjugados en un tiempo pasado, presente o futuro. Y para el punto 7 les dice que escriban un nuevo final para el cuento La Soga, ¿sí? No más de 8 renglones. No tienen que cambiar la historia, tiene que ser una continuación. ¿Bien? Bien, para el punto número 8 dice, busca una imagen o dibuja que pudiera ser la portada de los dos relatos. ¿Qué quiere decir esto? Pueden hacer un dibujo o armar con recortes de revistas o si tienen impresora buscar y armarlo y lo imprimen. Tienen que armar la tapa de uno de los textos. Puede ser de la soga o el de las visitas. Para eso van a tener que leer el capítulo. La portada de un libro o de un cuento siempre está relacionado a los dibujos con lo que tiene que ver el relato. ¿Bien? Y en el punto 9 dice, ¿cuál fue tu opinión sobre las lecturas? O sea, ¿cuál de los dos? En el A le dice cuál es su preferencia, cuál le gustó más, si le gustó más la soga o le gustó más las visitas. Y después en el B dice, ¿cómo fue tu experiencia de la lectura? O sea, ¿les resultó difícil leerlo? ¿El vocabulario fue complejo? Si lo leyeron sin dificultad. Bueno, eso lo comentan ahí. Bueno, chicos, espero que les haya servido el video y puedan resolver la actividad. Recuerden que tienen que entregarla lo más pronto posible. Si tienen dudas, igual ahí les dejé mi mail y me consultan. Bien, les mando saludos a todos y espero que estén traspasando este momento de la mejor manera posible. Saludos.